Mi nombre es José y estoy aquí al servicio de ustedes, explicándoles muchas cosas acerca de todo esto que tiene que ver con la vida espiritual. Todo lo que quieran preguntar lo pueden hacer allí en los comentarios. Hermanos en el Señor Jesucristo, que la bendición de Dios Padre esté sobre ustedes siempre. Es el deseo de mí en nombre de la Fundación Gobierno de Dios. Quiero darle la bienvenida a esta maravillosa familia que es el Gobierno de Dios. Cada una de estas conferencias será a petición de ustedes. Este canal realmente está para despejar tus dudas a nivel espiritual. Nosotros no somos una religión, no somos un partido religioso, nada de eso. Somos simplemente la Fundación Gobierno de Dios, que está para tu servicio. Estas conferencias no siempre van a ser de corte religioso. Van a haber temas comunes y corrientes, temas de interés. Por ejemplo, la cultura de un país, su paisaje, su flora, su fauna, en fin, todo este tipo de cosas que son tan importantes para nuestro crecimiento espiritual, porque hemos venido a hacer una experiencia en unión con nuestro Padre Creador. Todo esto es muy importante, que todo este material pueda llegar hasta ustedes, hasta la comodidad de su hogar, que pueda estar allí ustedes compartiendo con su familia y puedan, conocer la nieve, conocer tantas cosas, conocer animales salvajes, conocer esos paisajes tan hermosos que realmente tiene nuestro planeta. Entonces, ese es realmente el objetivo de la Fundación Gobierno de Dios. Nosotros, como les comentaba, no somos una iglesia. Estamos haciendo este tipo de trabajo única y exclusivamente porque realmente amamos a nuestros hermanos y queremos que cada uno de ustedes pueda llegar a ese conocimiento de la verdad como debe ser. En estos temas utilizaré la Biblia como base, pero recordemos claramente que nuestro Padre Creador, Dios Padre, no es ni cristiano, ni musulmán, ni judío, ni nada, ni hindú, ni nada. Bien, entonces, lo más importante de lo que es la vida espiritual no consiste tanto en el texto sagrado que tengamos, sino en cuánto estamos unidos de verdad a Dios Padre. Eso es realmente lo importante de la vida espiritual. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan, porque hay muchas personas de verdad que se enredan en una religión y se quedan atascados en ella, pensando que esa es la verdad. La verdad no la tiene ni la Biblia, ni el Corán, ni el Bhagavad Gita, ni ningún libro sagrado. La verdad la tiene el Espíritu de Dios que habita en ti. Él tiene realmente la verdad. Y a esa parte divina es que quiero que lleguen ustedes a través de todas estas conferencias. No es nada más. Vuelvo y digo, no somos una religión, no somos nada. Yo, por ejemplo, pues no soy un pastor, ni soy un sacerdote, ni soy nada. Simplemente soy un hijo de Dios que busca igual que ustedes. Entonces tal vez mi experiencia les pueda servir. Y así podemos realmente ayudarnos en toda esta travesía tan maravillosa que es ese encuentro divino con Dios Padre. En esta ocasión les compartiré mi experiencia sobre el crecimiento espiritual. ¿Qué es realmente el crecimiento espiritual? ¿De qué se trata esto del crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual no se trata de que tú te hayas leído la Biblia 10 veces o 30 veces o más. No. O que asista a más conferencias. El crecimiento espiritual tiene que ver única y exclusivamente con que tú como persona te unas, escuche, tengas una conexión viva con las verdaderas fuerzas espirituales. Entre ellas está el Espíritu Santo de Dios. Está que el Espíritu Santo viene laborando desde la fundación de este mundo y es algo muy maravilloso. Después viene Jesús de Nazaret a esta tierra y Él deja su propio Espíritu, que es el Espíritu de la verdad. Y eso está en Juan. Precisamente Él dice, les daré otro consolador. No dice el mismo consolador, sino que les daré otro consolador. Y ahí nos deja el Espíritu de la verdad. Y Pablo habla también del Espíritu de Dios que habita en cada hombre, en cada ser humano. Y ese es precisamente el ADN divino, que es el Espíritu de Dios, una parte de nuestro Padre Espiritual que está allí para unirse con nosotros, o más bien para que nosotros nos unamos con Él y seamos uno realmente en Dios Padre. Jesús habló de esto exactamente, del nacimiento en el Espíritu, nacer del Espíritu.
Bien, y es precisamente esto. Cuando nacemos del Espíritu, entonces empiezan a suceder cosas importantes. Y eso realmente es crecimiento espiritual. Pero el crecimiento espiritual tiene que ver con dos cosas importantes. Y una de ellas es la conexión viva, como les decía, con las verdaderas fuerzas espirituales. Y en segundo lugar, la producción de los frutos del Espíritu. Bien, que eso es algo que a veces pensamos los seres humanos en imitarlos. Imitamos ser buenos, ¿sí? Imitamos ser dadivosos, imitamos hacer ciertas cosas que son realmente parte de los frutos del Espíritu de Dios. El ser humano es precisamente como si fuera un camaleón. Él trata de hacer cosas, se amolda y hace y se engaña a sí mismo. Debemos ser honestos realmente en nuestro crecimiento espiritual. Como personas debemos ser honestos, pensar claramente cómo deben ser las cosas. No es cuestión de imitar, no es cuestión de ser bueno. La espiritualidad no significa que yo sea bueno. Cualquiera puede hacer. Muchas personas, incluso con problemas bastante serios, que han hecho muchísimo daño a la humanidad, de pronto les sobra tanto dinero y deciden hacer una ciudad, deciden hacer un barrio, un pueblo, fundar un pueblo o dar tanto dinero, no sé, de caridad a alguna fundación o lo que sea, pensando de que con eso van a hacer las cosas. ¿Se dan cuenta? Estas personas tratan de ser buenas, pero resulta que no ese es el objetivo. Dios Padre mira muy dentro de tu corazón. Dios Padre mira muy dentro de ti. Entonces, no es eso. Nosotros podemos aprender acerca del amor, que es un fruto del Espíritu. Pero sin embargo no estamos realmente produciendo el fruto del Espíritu. Es más, ni siquiera sabemos qué es el amor. Para muchas personas el amor es simplemente la atracción entre una pareja. Y pues no es así, porque los animales también se atraen entre sí. Otros dicen que no, que entonces es el acto sexual entre una pareja, que eso es el amor. De hecho, muchas personas dicen, hagamos el amor. Pero es que eso no es así, eso también lo hace un animal. Y nosotros como hijos de Dios somos más que un animal, por lo cual, como hijos de Dios, pues lógicamente no podemos vivir de esa manera. Los frutos del Espíritu tienen que ver con el amor, porque el fruto del amor es precisamente un fruto espiritual. Entonces, son dos cosas importantes. En primer lugar, mantener esa conexión viva. Una conexión es diferente a saber de Dios o a saber del Espíritu. Una conexión es totalmente diferente. Cuando estamos conectados realmente con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad, entonces las cosas son diferentes, son a otro precio. Es decir, ya hay algo, ya el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, toma control de mi vida. Yo ya no soy el que controla mi vida, sino que Él controla mi vida y empieza realmente a pasar cosas interesantes en mi vida. Cuando sirvo, no sirvo desde mi ego, no sirvo desde mi orgullo, no sirvo desde mi yo que quiere aparentar, sino que sirvo desde el Espíritu. Cuando hablo este tipo de cosas, no lo hago desde el punto de vista del ego, ni para ganar dinero, ni para recolectar diezmo, ni nada, sino que lo hago realmente desde el punto de vista de Dios Padre, que no espera nada a cambio. Claro, nos han enseñado muchísimo que Dios Padre necesita de usted en la cuestión del dinero. Precisamente el dinero es lo que ha tenido a la humanidad tan perdida en todo este tipo de cosas. El dinero se basa en la escasez y ya ustedes saben, ¿sí? El dinero se basa en la escasez y por eso es que tenemos tantos problemas en cuanto a esto. Dios Padre no es un Dios de escasez. Dios Padre es un Dios de amor, es un Dios totalmente diferente a lo que el hombre ha creído. Como hijos de Dios deberíamos de entender esto. Pero lo que pasa es que como nosotros creemos ya de que entendemos las cosas divinas solamente porque alguien nos ha dicho, entonces entendemos, pensamos que eso es así. Hacemos largas penitencias, supuestamente para lograr ciertas cosas, hacemos esto, hacemos lo otro, pero realmente no es espiritualidad. La espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad es esa conexión con Dios Padre. No es simplemente que yo haya leído esto, haya leído lo otro, o haya hecho tantas penitencias, o haya dado tanto diezmo. Eso no es la espiritualidad. Puede ser religión, claro, pero no es espiritualidad. Entonces, lo primero es mantener esa conexión viva con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad, o con el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Segundo,
producir los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, la Biblia realmente lo dice. Amor, el amor, la paciencia, la justicia, la benignidad, la templanza, en fin. Todas estas cosas que no se logran en ningún momento leyendo. Eso es algo automático, algo que produce más bien dentro de una persona nacida del Espíritu. Si nacemos del Espíritu, pues lógicamente habrán frutos del Espíritu, no hay nada que hacer. Si nacemos de algo, producimos eso. Nosotros hemos nacido realmente de la humanidad, hemos nacido de este mundo y por lo cual nuestras aspiraciones son mundanas. Ahora necesitamos, como dijo Jesús, nacer del Espíritu. Si nacemos del Espíritu, entonces empezamos a hacer este tipo de trabajo. No porque yo me esfuerce en hacerlo, no, simplemente nace realmente. Nace desde lo más profundo de mi ser porque eso es parte de lo que es la vida espiritual. El prodigar a los semejantes de lo que se ha recibido de los benefactores espirituales, eso significa que nosotros como personas, si hemos recibido de Dios, pues vamos a dar realmente lo que es, no esperando a cambio nada, no esperando ganancia. Ese es el problema que ha pasado aquí, como hay ese deseo tan desmedido del dinero, entonces la humanidad quiere hacer negocio con las cosas de Dios, quiere hacer negocios con la vida espiritual y eso no se puede. Te han enseñado que si tú estás mal económicamente es porque Dios no te ve con buenos ojos. Entonces Dios Padre se volvió, o sea, Él se dedicó más que todo es al dinero, o sea, que el que no tiene esto, entonces le va muy mal. Y eso lo hemos escuchado, yo lo he escuchado muchísimo. Yo vengo precisamente de un rumbo de muchos pastores, conozco mucho esto porque viví entre ellos y conocí, incluso prediqué en algunas iglesias y sé claramente cómo se maneja este tipo de cosas. Por eso estoy hablando hoy día de un tema que realmente yo como persona conozco. Y por eso quiero llevarlos de verdad a que entiendan todo esto, porque sé que hay personas allí detrás de esta pantalla, hay personas que quieren hacer las cosas de verdad, de corazón. Hay personas que de verdad quieren parecerse a Dios. Hay personas de verdad que quieren ser parte de esta familia divina. Hay personas que de verdad quieren servir. Pero tristemente, pues estamos en medio de una sociedad que solo quiere y quiere y quiere y quiere más y más y más dinero. Todo esto, la iglesia, por ejemplo, se ha convertido en una empresa. Por eso nosotros somos la Fundación Gobierno de Dios. Somos una familia, eso es lo que somos una familia donde de verdad nos ayudamos unos a otros, todos trabajamos para todos, todos estamos felices, todos trabajamos en las empresas del gobierno de Dios, todos estamos allí. No tenemos nada, pero lo tenemos todo, como dijo Pablo. Yo no tengo nada, pero lo tengo todo. Y es verdad, nosotros no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Y es que es así, tú no vas a negociar cuando llegues al cielo. Tú no vas a llegar a decir allá, no, mira, es que yo voy a comprar este terreno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, porque no lo vas a hacer. Allá no te van a vender, no va a hacer nada. Si tú tienes esa mentalidad de esa manera de tener y tener y tener, pues estás equivocado, porque en el cielo no vas a hacer eso, no lo vas a hacer. Es decir, no te van a dar esa oportunidad porque no. Entonces, si eso es así, ¿para qué entonces te preparas en una empresa que no va a tener ningún resultado a nivel espiritual? ¿Para qué luchamos por algo que no va a tener ningún sentido? ¿Para qué vamos a hacer ese tipo de cosas? En lugar de eso, deberíamos de tener más bien ese deseo de parecernos cada vez más a nuestro Padre universal y ser, de alguna manera, más como Él es. Ese es realmente el propósito de todo eso. Y eso significa hacer la voluntad del Padre en los cielos. Hay una cosa muy importante que nos decía, y lo leemos en Mateo 7:21, donde nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Bien, muchos me dirán en aquel día, dice allí, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Esto es bien interesante analizarlo, hermanos. Y es bien interesante, porque a veces no le prestamos atención a eso. Escuchen bien cómo dice, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Pues no sé, pero de donde yo vengo,
la religión cristiana y muchos religiosos hacen este tipo de cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tal cosa, en el nombre de Jesús tal cosa, en el nombre de Jesús. Está muy bien y eso me parece muy bien. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás realmente? ¿De dónde viene ese sentir? ¿Realmente viene de algo divino o viene más que todo de pronto por aparentar a todos sus hermanos de que es un célebre y gran espiritual? ¿O nace realmente del Espíritu de Dios? ¿O nace de estar unido con Cristo Jesús? ¿De qué nace eso? ¿O es que quiere simplemente impresionar para recibir más dinero? Bueno, también lo dijo el Padre Creador, ¿no? Dijo que estas personalidades vendrían a ustedes con ropa de cordero, pero que por dentro serían lobos voraces. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El crecimiento espiritual es en primer lugar el despertar a las necesidades. ¿Qué es lo que realmente yo necesito? Eso es despertar a las necesidades. Entonces, el crecimiento espiritual es en primer lugar el despertar a las necesidades. Pero ¿qué necesidades tengo yo? ¿Qué necesidades? Bueno, pues si tú eres un pescador, pues tus necesidades serán implementos para poder pescar. Si tú eres, por ejemplo, un agricultor, pues tendrá ese tipo de necesidades. Pero mira, de acuerdo a su profesión tendrá necesidades. Pero es que aquí me está hablando de otro tipo de cosas muy diferentes. Bien, es necesidades espirituales. ¿Cuál es mi necesidad realmente? Porque ese tipo de cosas las puedo cubrir acá en la tierra. Yo puedo suplir ese tipo de cosas aquí en este planeta, en esta tierra. Pero, ¿cuáles son mis necesidades en un sentido espiritual? Después de eso tengo que empezar a discernir los significados de qué se trata eso y para qué. De verdad, ¿qué significa ese tipo de cosas? Y por último, pues tengo que darme cuenta de qué hay de valor en eso que yo tanto quiero. ¿Qué hay valor allí? Porque hay muchas cosas que a veces nosotros queremos realmente y no tienen ningún valor. Le hemos gastado mucho tiempo y vida, ¿sí?, a todas aquellas cosas que no tienen ni siquiera valor, que no me aportan absolutamente nada en un sentido espiritual, que no me sirven de nada. Entonces, como hijos de Dios, debemos empezar a darnos cuenta de esas cosas. La prueba más bien del verdadero desarrollo espiritual consiste más bien en la exhibición de una personalidad humana motivada por el amor. Es diferente. ¿Qué es lo que me hace a mí en esta tierra motivarme? ¿Qué es lo que me hace motivarme? ¿Qué es? Pues simplemente muchas cosas. Pero ojo, la prueba del verdadero desarrollo espiritual consiste en la exhibición de una personalidad motivada por el amor. Es diferente. No es como nosotros pensamos. ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer las cosas? ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es el objetivo de hacer tus cosas? ¿Qué te motiva realmente? Te puede motivar, por ejemplo, un vicio. Un vicio te puede motivar a hacer ciertas cosas. Y no me refiero a un vicio única y exclusivamente que tenga que ver con alcoholismo o drogas. No me estoy refiriendo a eso. Cualquier vicio. Son vicios realmente. Nosotros le llamamos pasatiempos, pero es que no se convierten en pasatiempos. Realmente se convierten en parte de la vida de esa persona y se convierte en vicio. Entonces, cuando ese tipo de cosas suceden, eso es lo que te motiva a hacer las cosas. Eso es lo que te motiva a hacer las cosas. ¿Qué es lo que motiva a estos hombres a hablar supuestamente de Dios donde hay diezmos de por medio? Pues que tienen algunos intereses seguramente, pero no es la motivación divina. Escuchen, la motivación verdadera, o más bien la prueba de un verdadero desarrollo espiritual, es que tú como persona estés motivado única y exclusivamente por el amor. Y también, lógicamente, activada por el ministerio altruista de servir a los demás, el deseo de servir a sus hermanos. Cuando eso sucede, entonces pasa algo muy importante. Todo ese tipo de cosas, amor y servicio a nuestros hermanos, entonces me lleva a algo que está dominado, hablemoslo así, por esa adoración sincera
a esos ideales divinos, porque eso es precisamente lo que quiere el Padre Universal, esos ideales divinos de perfección de la divinidad. Eso es lo que me motiva, no es lo otro. Me motiva realmente esa perfección divina. Por eso es que hago las cosas y esa es mi motivación. No lo hago simplemente porque quiero aprender, quiero hacer esto y me quiero parecer. No, simplemente porque yo como persona, vuelvo y digo, he nacido del Espíritu, me he unido, tengo una conexión viva con ese verdadero ser espiritual, con el Espíritu Santo. Y eso me motiva realmente a hacer las cosas. No que yo quiera parecerme. No. Mira, un error grandísimo, y uno se da cuenta que eso sucede, y es, por ejemplo, lo que vivimos todos. Yo lo viví también, y yo sé que ustedes también lo han vivido, algunos, ¿no? Otros no, yo sé que otros no. Pero lo que era la iglesia común y corriente, ¿verdad? Donde nosotros crecimos, nos llevaban a hacer penitencias, a hacer una cantidad de cosas, cosas que no tenían sentido, ¿verdad? Y allá, pues lógicamente teníamos que negociar nuestra petición. Entonces, bueno, claro, pues para que todas las cosas funcionaran bien, pues tenía que hacer una caminata larga, bastante penosa, y todo eso para poder lograr el favor de Dios. No, hermanos, no funciona de esa manera. Dios Padre no funciona de esa manera. Eso es una idea psicológica que tenemos nosotros. Algo que nos han metido en la cabeza y que pensamos que eso funciona así. Pero realmente Dios Padre no actúa de esa manera. Dios Padre no actúa de esa manera. Entonces, por lo cual, debemos ir mirando muy bien en qué es que estamos. Nosotros no podemos hacer algo para que Él nos dé algo. Si yo hago algo para que Él me dé algo, entonces porque yo no soy algo. Si yo hago algo para que pase ciertas cosas, entonces yo simplemente estoy aprendiéndome un algo, ¿sí? Para poder impresionar a Dios o para lograr ciertas cosas. Lo mismo sucede con aquellas personas que dan su diezmo. Yo sé que algunas personas lo hacen de buen corazón y lo hacen de verdad porque les nace y porque de verdad quieren que la obra crezca. Eso está bien, no está mal. Pero es que hay otros que lo hacen de forma diferente. Dan el diezmo simplemente para que Dios les devuelva el doble. O sea, es un negocio. No tiene sentido. Las cosas no funcionan de esa manera. Pero bueno, no hay culpa. ¿Por qué? Porque eso lo traemos desde la iglesia donde crecimos. En esa iglesia nos enseñaron a eso realmente, que teníamos que hacer ciertas cosas para poder lograr otras. Y eso no tiene sentido. La vida espiritual es algo totalmente diferente y nosotros, como hijos de Dios, debemos empezar a entender estas cosas, ¿bien? Porque estamos perdidos, hermanos. No hemos entendido realmente lo que es el propósito de la vida espiritual y nos dejamos llevar por el que dice una cosa, dice otra y así sucesivamente. Y no llegamos realmente a nuestra comunión verdadera con Dios Padre. Yo quiero de verdad que cada uno de ustedes tengan ese encuentro divino con Dios Padre. No con una iglesia, no con una religión, no con un libro sagrado, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y más aún, con Dios Padre mismo. Que ustedes y Dios Padre sean un solo ser. Ese es el objetivo y eso es lo que Dios Padre quiere. Recuerden que Dios Padre, sabemos claramente, Él es todo. Todo esto es Dios Padre. Claro, dicen algunas personas, ¿cómo que Dios Padre es todo esto? Claro, Dios Padre es todo, todo, porque Dios Padre es, Él dice, en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él tenemos nuestro ser. Pero no van a creer que esto está fuera de Dios. Él sabe todo absolutamente, sabe todo lo que pasa, sabe lo que estamos hablando en este momento, Él lo sabe. Él sabe cada cosa de la que nosotros vivimos. Entonces quiere decir que todo esto realmente es Dios Padre. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero ¿esto es Dios Padre? Bueno, tenemos que explicar un poco más a fondo sobre estas cosas porque hay temas muy interesantes y precisamente en estas conferencias que les voy a estar transmitiendo, vamos a estar viendo temas de diferentes cosas. Vuelvo y digo, a medida que les vaya dando estos temas, quiero que por favor, cada uno de ustedes me pongan allí en los comentarios qué tema quieren escuchar en la próxima entrega. Y vamos a platicar sobre ello. Y vamos a empezar a ver esas cosas bonitas de verdad que pues están allí. Y que estoy allí para servirles. ¿Cómo me gustaría de verdad? Que cada uno de estos temas no fuera tanto por mí, no fuera tanto por lo que yo les digo, sino que sea porque ustedes quieren saber más y más. Eso precisamente les decía al principio de esta conferencia. Que sea
que sea el interés de ustedes, que ustedes digan, oiga, yo quiero saber sobre tal cosa, pero no les dé miedo preguntar, no les dé miedo preguntar, pregunten lo que sea, no importa. Lo único que quiero en este canal es que no nos trabemos y no nos enredemos en cuestiones dogmáticas, en cuestiones todas extrañas, como por ejemplo entre religiones. No nos vamos a meter en credos, no nos vamos a enredar en eso. Vamos única y exclusivamente a ir a lo práctico, a lo que realmente nos sirve. A nosotros no nos interesa saber que nos hemos leído la Biblia 10 veces y nuestra vida es un asco. No nos interesa eso. A nosotros, como gobierno de Dios, nos interesa es que tú como persona muestres y exhibas de verdad a Dios Padre en esta tierra. Lo muestre. Que tu casa sea el cielo. No que sea una casa cualquiera, sino que tu casa sea realmente el cielo. Que tú representes al Padre en esta tierra. Que esa mujer, madre de familia, represente al Espíritu de Dios allí, al Espíritu Infinito, que represente todas estas personalidades de verdad. Y que los hijos representen los hijos de Dios. Dios Padre nos da la oportunidad de vivir estas pequeñas cosas, estas pequeñas unidades, así como Él vive a un sentido macro. Nosotros tenemos 1 o 2 hijos, 3 hijos, y a veces algunos no tienen ninguno simplemente porque, por ejemplo, he sabido eso de muchas mujeres, ¿no? Que el cuerpo se me daña y no puedo tener hijos, o sea, no quiero tener hijos porque es que yo vivo de mi cuerpo. Bueno, y el día que ya su cuerpo no dé más y no tiene ni siquiera un hijo, no tuvo esa experiencia, no vivió esa experiencia, entonces perdiste tu vida. No hiciste nada. ¿Bien? Eso también tenemos que hablarlo en el transcurso de todas estas conferencias. Vamos a ver cosas muy interesantes, de verdad, hermanos, y espero que estén muy atentos con todo esto, porque son cosas muy importantes para ustedes. La religión puede progresar, la religión puede hacer muchísimas cosas y puede hacer mucho, pero realmente lo único que te lleva realmente a esa unión con Dios es el poder del Espíritu de Dios. Ya es hora de ir soltando esas cosas. Ya es hora de irnos dando cuenta de lo engañados que estábamos. Ya es hora de despertar, hermanos. Tenemos que despertar. Les agradezco muchísimo por este maravilloso regalo de poder compartir con ustedes, de dirigirme a ustedes y llegar hasta la comodidad de su hogar. Muchas gracias de verdad por todo esto. Un abrazo en el Señor Jesucristo para todos ustedes.